Bueno, muchachos, para colaborarles vamos a mostrar un ejemplo de cómo construir el instrumento. En primer lugar, usemos la escuadra para garantizar como soporte. Esta línea que va a ser perpendicular al borde va a ser una línea entonces horizontal, que en este caso vamos a usar como línea paralela al eje de las X, en la medida en que esta línea representará nuestra directriz. Recuerdo que lo que intentamos hacer es construir un instrumento que nos facilite la tarea de hallar los puntos que hacen parte de ese lugar geométrico que hemos llamado parábola. Recordemos que esta línea es infinita, es una línea, por lo tanto es infinita en ambas direcciones. Hay que marcar la flecha y a esa línea la hemos llamado y igual menos a, en la medida en que esa línea se debe ubicar a distancia por debajo del eje de las X. Como estamos hablando de una parábola cuyo vértice es el origen, entonces vamos a tomar al eje Y como eje de simetría. Entonces nuevamente por medio de la escuadra garantizo la construcción de una línea perpendicular en este caso a la directriz, pero que sabemos que esa directriz es paralela al eje de las X. Por lo tanto, esta línea que estoy construyendo y que va a ser mi eje de simetría va a ser una línea, en este caso, sobre el eje de la Y. Ahora que ya tenemos elaborado el eje de simetría y la directriz, vamos a ubicar en el eje de simetría un punto al que vamos a llamar el foco. Ese foco, recuerden que sus coordenadas serán, en este caso, 0, a, en la medida en que él está a distancia por encima del eje de las X. Entonces, la tarea es la construcción de un artefacto, de un instrumento que facilite la obtención de los puntos. Para eso tenemos que partir de la definición o del concepto de parábola que tenemos. Hasta el momento hemos discutido que el concepto de parábola nos dice que es una familia de puntos, o es el lugar geométrico conformado por los puntos o la familia de puntos que equidistan o que están a igual distancia de un punto llamado foco y de una línea llamada directriz. Por lo tanto, me voy a ayudar en este caso, esto es un ejemplo de cómo podrían ustedes pensar en ese instrumento. Me voy a ayudar de una cuerda, digamos que organizada en dos hebras, en dos hilos, y en la punta de esos dos hilos, en el extremo, vamos a colocar una gasa, y luego sobre las dos hebras vamos a ir marcando unas distancias. Estas distancias pueden ser variables y en este caso caprichosamente, por así decirlo. Ustedes simplemente deciden a qué distancia quieren marcar. La marca debe quedar sobre las dos hebras porque, repito, cada hebra va a identificar a uno de los segmentos, a el que va a estar a cierta distancia del foco y el que va a estar a cierta distancia de la línea llamada directriz. Traten que la hebra sea lo más pequeña posible, de tal manera que cuando ubiquen en esa hebra el lápiz, el portamina, eso quede lo más cercano posible al extremo de las dos hebras. Entonces también traten de que los puntos que ubican en esas hebras no queden tan distantes porque luego no le va a alcanzar la hoja. Entonces miren que la distancia más corta que yo coloqué me determinaría en este caso el punto medio entre el foco y el vértice de la parábola. Miren que ubico los dos puntos más cercanos, cada punto sobre su hebra. Uno estará sobre el foco y la otra sobre la línea llamada directriz. De ahí en adelante debo tener cuidado que la hebra que va a estar sobre la línea directriz tiene que estar ubicada de tal manera que caiga sobre una línea perpendicular, que esté ubicada sobre una línea perpendicular a la directriz, porque si no, no sería la distancia. Y la otra hebra va a estar ubicada sobre el foco, de tal manera que el punto que yo marqué y que corresponde al otro punto de la hebra que está sobre la directriz sea el indicado, sea el correspondiente. Y así voy moviéndome de cada uno, por cada uno de los dos puntos correspondientes, tanto en la hebra que estará sobre el foco, como en la hebra que estará sobre la directriz. Como he señalado, este es un ejemplo, quizás muy rudimentario. Además, como ustedes pueden ver, a mí, como soy una sola persona, me cuesta un poco manejar con mis manos
las dos cebras y el portamina, pero en el caso ustedes que están trabajando en equipo se pueden ayudar, pueden hacer un trabajo colectivo y de esa manera va a ser más fácil manejar un instrumento parecido a este. Pues yo espero que ustedes puedan pensar un instrumento un poco más refinado, un poco más perfeccionado, que quizás le facilite el trabajo, que sea más preciso, que sea más resistente. Esa es la idea en esta ocasión. Como ustedes pueden ver, para pensar en ese instrumento ustedes deben partir del concepto de parábola, es decir, si no tenemos en cuenta que vamos a construir puntos que equidistan de un punto llamado foco y de una línea llamada directriz, y que la distancia de esa línea viene marcada por un segmento sobre una perpendicular, nosotros no vamos a poder pensar en un instrumento que cumpla con estas condiciones. Entonces esa es la tarea que quería dejarles, que ustedes discutieran, que ustedes miraran de qué manera pueden diseñar un artefacto de este tipo, que sea, repito, lo más fácil de usar, o lo más preciso, lo más elegante, en fin, que lo puedan perfeccionar, que sea un instrumento lo más sofisticado posible. Y con sofisticado no quiero decir con alta tecnología o tecnología digital o cosas por el estilo, sino ojalá también lo más sencillo posible, pero que sea lo más preciso, lo más fácil de manejar. Entonces miren que ya he marcado en esta altura el cuarto punto, voy por el quinto punto, entonces cuento los puntos, llego al punto 5 y acá también cuento los puntos, punto 5. Y me dispongo a marcar y para ello debo garantizar que la línea que va, la hebra que va hacia abajo, esté sobre la perpendicular a la línea directriz. Entonces una vez que ya tengo 5 puntos, ya yo puedo trazar más o menos la línea parabólica o la parábola. En el caso de ustedes pueden hallar muchos más puntos en la medida en que puedan construir un instrumento bastante preciso. Entonces eso era todo, espero que tengan mucha creatividad, que le dediquen todo el tiempo posible.